al concepto de relación, producto cartesiano, relación, las propiedades, luego describimos la relación de orden parcial, conjunto parcialmente ordenado, la relación de orden estricto y la relación de equivalencia, ¿sí? Y ahora vamos a seguir y también vimos el diagrama de Haas, que es el diagrama simplificado del conjunto parcialmente ordenado. Ahora vamos a ver lo que sigue, que son los elementos extremos y látices. En este caso, nosotros ya trabajamos, fíjense, dije, elemento extremo de un conjunto parcialmente ordenado. Quiere decir que nosotros ya trabajamos con un CPO, ¿sí? Nosotros trabajamos con un CPO, un conjunto parcialmente ordenado, quiere decir que es un conjunto, yo tengo una relación definida en ese conjunto y yo a esa relación le demostré que es reflexivo, antisimétrico y transitivo. Por eso es que yo le llamo un conjunto parcialmente ordenado. Así que ya estamos trabajando dentro de los conjuntos parcialmente ordenados. Ahora nosotros vamos a aumentar nuestros estudios sobre estos tipos de relaciones, ¿sí? Las relaciones de orden amplio o conjunto parcialmente ordenado. Y lo que vamos a estudiar ahora son, dice, los elementos extremos de un conjunto parcialmente ordenado. Por eso acá dice CA, esta notación para nosotros es notación de un conjunto parcialmente ordenado y comenzamos a definir dentro de ese conjunto el elemento maximal, que es lo que nosotros llamamos elemento maximal. Su definición es esta, eso es lo que a ustedes les interesa. Esa definición dice que un elemento A es un elemento maximal, un elemento A genérico es un elemento maximal del conjunto parcialmente ordenado. Dice, si no existe en el conjunto A un elemento C tal que ese elemento C, fíjese, se encuentre por encima del conjunto A al que ustedes llaman elemento maximal. Quiere decir que A lo preceda a C. Quiere decir que arriba de ese elemento que ustedes consideran que es el elemento maximal, no hay nadie por encima de él. Dice acá la definición, si no existe un elemento C tal que se encuentre por arriba de aquel elemento al que ustedes consideran elemento maximal. ¿Sí? Eso dice la definición. Además, esto es importante, que el conjunto tiene que pertenecer, el elemento AS tiene que pertenecer al conjunto que ustedes definen como A mayúscula. Entonces, ese es el concepto de elemento maximal. Nosotros cuando lo hacemos en la práctica decimos, bueno, si este es un conjunto parcialmente ordenado, un elemento, un maximal de ese conjunto es aquel que se encuentra por encima de todos los elementos. Observen ustedes que eso dice la definición, que no hay nadie por encima de ellos. Entonces ustedes observan, el elemento Z sería un maximal porque no hay nadie por encima de él. El elemento S sería otro elemento maximal porque no hay nadie encima de él. Entonces son elementos maximales. En este caso en particular, este CPO tiene dos elementos maximales. Acá observamos que el A arriba de él no hay nadie, arriba del E no hay nadie, arriba del J no hay nadie. Entonces también son elementos maximales. Entonces, ese es el concepto de elemento maximal. Eso es para la parte práctica, para ir por ahí no lo ven, no lo entienden. Y de igual manera, se trabaja con conjuntos reales, acá dados por los intervalos, son intervalos de conjuntos reales. Si este es un conjunto discreto con determinados elementos, y acá tiene un conjunto infinito, que es el conjunto de números reales. En este caso es un intervalo cerrado en 3 y cerrado en 7. Acá si me pregunta si tiene elemento maximal, para nosotros el maximal sería el 7 porque arriba de él no hay nadie, en este intervalo no hay nadie, ¿sí? Sería el elemento maximal y está cerrado. Si estuviera abierto no tendría maximal como ocurre acá porque no lo tomo al 5 y entonces yo tengo 4,99999 a todos los 9 que quiera, pero no llega a 5. Entonces por eso no hay elemento acá maximal. Además dice que tiene que pertenecer al conjunto, ¿no? Si digo que el 5, acá el 5 no pertenece al intervalo. Bueno, ese es el concepto de elemento maximal. A nosotros en la teoría la definición es esta. Dice A es un elemento maximal del conjunto parcialmente ordenado si no existe en el conjunto un elemento C que esté por encima de él. Eso dice que A precede a C.
esa definición de elemento maximal. De igual manera, fíjense, en la definición de elemento minimal. ¿Sí? De igual manera, nosotros tenemos un conjunto parcialmente ordenado, decimos que el elemento minimal, en este caso, el elemento B, tomamos como elemento minimal, lo decimos que es un elemento minimal del conjunto parcialmente ordenado si no existen, fíjense, parecida a la definición, si no existe en el conjunto un elemento C tal que dice C preceda a B. Quiere decir entonces que C se encuentre por debajo de ese elemento que nosotros decimos que es el elemento minimal. Sí, entonces nosotros acá observamos en esta parte de la parte práctica y nosotros decíamos por debajo del 2 no hay nadie, por debajo del 3 no hay nadie, por debajo del 5 no hay nadie. Quiere decir que yo tengo entonces el 2, el 3 y el 5, en este caso, son elementos minimales, porque debajo de ellos no hay nadie, eso dice la definición. ¿Sí? La definición de elemento minimal, entonces, es esa la definición. Sí, por lo general, elemento minimal casi no preguntamos los otros que vamos a ver, que son más interesantes, pero bueno, esa es la definición de elemento minimal. Entonces yo de igual manera me fijo entonces en el diagrama y observo los elementos que por debajo de ellos, ahora no es por encima, sino por debajo, no hay nadie, son elementos minimales. Y lo mismo nos pasa si tuviéramos acá un intervalo de números reales. Entonces acá como es cerrado, el 3 es un elemento minimal y acá como es abierto no tiene elemento minimal porque no cumple la definición. Bien, esos son los elementos extremos, entonces en este caso el elemento maximal y el elemento minimal. De igual manera, nosotros también estudiamos el elemento máximo. El elemento máximo, si ustedes observan la definición, dice, la definición es esta, si la quieren escribir, que es esta, y en forma simbólica, que es exactamente lo mismo, es esta. Las dos son válidas, las dos son válidas. ¿Sí? Entonces dice, se llama elemento máximo, que es esto, A es máximo del conjunto parcialmente ordenado A, sí, solo sí, para todo, dice, fíjense, cuantificador universal para todo elemento X que pertenece al conjunto A, ¿sí? Todos los elementos, dice X, que son los elementos de A, todos los elementos preceden al elemento que nosotros llamamos elemento máximo, ¿sí? Todos ellos están por debajo de ese elemento que nosotros decimos que es el elemento máximo. Y ese elemento pertenece al conjunto A, dice, miren. El máximo pertenece al conjunto. Entonces ustedes acá observan para ver si se cumple la definición, fíjense, yo acá tengo arriba del 5 no hay nadie, arriba del 12 no hay nadie, quiere decir que elementos maximales, el concepto que recién nosotros veíamos, serían el 5 y el 12. Y ahora el concepto que vemos es elemento máximo. Acá dice claramente que todos los elementos del conjunto se tienen que encontrar por debajo de aquel elemento que yo considero máximo. Entonces, acá tenemos dos elementos minimales. Entonces, nosotros vemos que el 12 no precede al 5, ni 5 precede al 12, así que no puedo yo elegir un elemento máximo. No tengo elemento máximo, porque si bien acá para el 12 me cumplen todo esto, la condición, no me cumple el elemento 5. Por eso no va. Y lo mismo si elijo el 5, peor todavía, todos los otros demás elementos no me cumplen. Por eso este CPO no tiene elemento máximo. Si nosotros observamos en este otro ejemplo, ahí observamos que el elemento maximal sería el 16 y también el 16 sería el elemento máximo, porque el 1 precede al 16, el 2 precede al 16, el 4, el 8 y el 16 se precede a sí mismo. Quiere decir entonces que el 16 es el elemento máximo, en este caso en particular. Y acá en la definición, fíjense, con este CPO, con este ejemplo, ustedes ven que todos los elementos, acá no está puesto, pero debe ser A, preceden. El vacío precede al conjunto AB, el conjunto A precede a la B, el conjunto B precede a la B. Quiere decir que este conjunto es el elemento máximo.
Dice que al máximo se lo llama elemento unidad y se lo simboliza con I, ¿sí? Esta anotación me dice que el elemento máximo va a ser entonces el conjunto AB. Acá que el elemento máximo es el elemento 16. Entonces, nuestra definición, la que a nosotros nos interesa, dice, se llama elemento máximo, conjunto parcialmente ordenado, aquel elemento A que pertenece al conjunto A tal que para todo elemento de X perteneciente a se cumple que el X precede a. Todo esto que está escrito acá es esta expresión simbólica que es exactamente lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos definiciones está bien. Bien, esta es una definición que a veces sí la pedimos. Bien, ese concepto de elemento máximo y acá tenemos el concepto de elemento mínimo. Dice, se llama elemento mínimo, conjunto parcialmente ordenado. Entonces, esta es la definición larga, ¿sí? Y la otra definición, que es la definición simbólica, es esta. Bien, las dos son válidas. Dice, se llama entonces elemento mínimo, conjunto parcialmente ordenado. Dice, aquel elemento B, ¿sí? Que pertenece al conjunto A, tal que para todo X perteneciente al conjunto A se cumple que B precede a todo otro elemento de A. Entonces eso dice acá, B es mínimo del conjunto parcialmente ordenado A, si para todo elemento X que pertenece al conjunto A, entonces dice que B precede a todos los elementos del conjunto. Quiere decir que ese elemento mínimo se encuentra por debajo de todos los elementos del conjunto. Entonces, de esa manera tenemos que buscar nosotros en nuestro diagrama de Haas si tienen elemento mínimo o no. Entonces, ustedes tienen que observar quién se encuentra por debajo de todos los demás elementos. Y entonces, ustedes observan acá, el 1 se encuentra por debajo, ¿ve? Del 2, del 6, del 12, del 3 y del 5. Quiere decir que el 1, y se lo denota con el símbolo O, ¿sí? O 0, es el elemento mínimo. Acá también tiene elemento mínimo y es el 1, y acá el elemento mínimo va a ser el vacío. Entonces nosotros buscamos de esa manera el elemento máximo y el elemento mínimo. Entonces el elemento máximo es aquel que se encuentra por arriba de todos los demás elementos del conjunto que estén estudiando, y el elemento mínimo aquel que se encuentra por debajo de todos los demás elementos que estén estudiando, ¿sí? Entonces de esa manera vemos el elemento máximo y el elemento mínimo. De igual manera, si tenemos un intervalo como tenemos acá, si me preguntan cuál es el mínimo sería entonces el elemento 2 porque está cerrado. Si estuviera abierto, no tendría. ¿Sí? Bien, ese es el elemento mínimo. Otro concepto, bueno, estos teoremas que a veces, fíjense, estos teoremas los utilizamos cuando vemos eso del verdadero o falso. Dice, si A es un conjunto parcialmente ordenado donde es distinto de vacío y es finito, entonces tiene al menos un elemento maximal y al menos un elemento minimal. Quiere decir, entonces, eso es lo que nosotros teníamos. Acá, por ejemplo, yo tengo un conjunto finito y tengo, en este caso en particular, elementos máximos teníamos dos. ¿Se acuerdan? El 12 y el 5, a eso se refiere. Al menos, dice. Pero dicen al menos, dice tiene al menos un elemento maximal y al menos un elemento minimal. Puede tener entonces uno o dos, como nosotros tenemos, pero siempre tiene elemento maximal, ¿sí? Al menos uno. Eso se refiere al teorema. Y luego dice un conjunto parcialmente ordenado tiene a lo sumo un máximo y un mínimo. A lo sumo quiere decir que no tenga, o si tiene es uno. ¿Sí? Eso es a lo sumo. Eso nos pasaba eh, acá. Acá no tiene, es cero. Acá sí tiene, y es un solo elemento máximo que tiene. No tenemos dos, tenemos uno. Y acá también tenemos uno. A eso se refiere entonces estos teoremas que lo utilizamos en lo verdadero o falso. Así que leanlo bien porque a veces lo ponemos en lo verdadero o falsos. Bueno, y este teorema se adelanta a lo que vamos a ver. Dice, sea un conjunto parcialmente ordenado, entonces un subconjunto B de A tiene a lo sumo una mínima cota superior y a lo sumo una máxima cota inferior, ¿sí? Eso también se adelanta a lo que vamos a ver ahora, que son las cotas. Bien, las cotas, fíjense, nosotros para encontrar las cotas
Dice, tenemos un conjunto parcialmente ordenado y en el conjunto parcialmente ordenado tomamos un subconjunto, ¿sí? De ese conjunto parcialmente ordenado. Entonces, y vamos al concepto de cota superior. Entonces, conocemos el concepto de cota superior, tienen que hacer todo esto eso sería la definición de cota superior en este caso. Sí, porque a veces cuando ponen cota superior ponen de acá la definición y dice un elemento de cota superior de B, pero hay que decir que yo tengo un conjunto parcialmente ordenado y que tomo un subconjunto que sería esa parte que está ahí arriba, ¿sí? Bien. Entonces, si yo tengo una cota superior, entonces esa es la situación que se plantea. Yo tengo un conjunto parcialmente ordenado, que sería esta parte, todo esto. Ese sería el conjunto parcialmente ordenado de la definición. Y luego yo tomo un subconjunto que quiero estudiar, que acá está marcado ahí el B2, y ese es el subconjunto que está indicado en la teoría. Y luego yo en ese subconjunto tengo que ver, buscar si es que tiene cota superior o no, ¿sí? Si tiene cotas superiores. Dice, para que tenga cota superior, dice, un elemento A del conjunto A se llama cota superior de B. Si para todo elemento del subconjunto B, para todo X que pertenece al subconjunto B, entonces esos elementos del subconjunto B todos preceden a ese elemento A que uno llama cota superior de B. Quiere decir que yo me ubico acá, esa es la definición nuestra. Acá la definición simbólica dice A es cota superior. Acá me falta poner de B. Si solo sí, para todo elemento de X que pertenece al subconjunto B, dice todos los elementos ¿sí? Preceden al elemento A que uno llama cota superior. Y ese elemento pertenece al conjunto A, que es el conjunto grande. ¿Sí? Bien, entonces esa es la definición de cota superior, quiere decir que yo tengo un conjunto, el conjunto A parcialmente ordenado, tomo un subconjunto cualquiera, el subconjunto que yo quiera estudiar, si tomo un subconjunto, voy a tomar este subconjunto, fíjense, con el elemento F y D, y ahí yo tengo que ver si es que tiene cota superior. Para ver si tiene cota superior, aplico esta definición. Dice que todos los elementos de ese subconjunto, yo ahora mi subconjunto que tomé es el subconjunto F y D. Entonces yo tomé este subconjunto y tengo que aplicarle la definición. Entonces yo tengo que ver que F a quién precede y D a quién precede. Si cumplen esa definición, entonces va a ser una cota. Fíjense que yo acá tengo F y D. Ahí en el gráfico, ¿cómo sería? ¿Quién puede ser cota superior de este subconjunto B? H. H. H cumple definición, fíjense en S precede H, D precede H, H es cota superior. ¿Qué más también cumple definición? F. F se precede a sí mismo, ¿sí? Fíjense, y D precede a F, fíjense, cota superior. Entonces, F se precede a sí mismo, cumple definición, y D precede a F. Entonces, está cumpliendo la misma definición. Quiere decir que en este caso en particular yo tengo dos cotas superiores, que son F y H, porque cumplen la definición. ¿Cuál es la particularidad? Que H, acá dice que tiene que pertenecer al conjunto A. Pertenece al conjunto A, ¿cierto? Y F también pertenece al conjunto A, porque el A es el conjunto grande. Entonces yo acá tengo dos cotas superiores que son el F y el H. Cumplen la definición, así que ustedes siempre tienen que estar dentro del conjunto A de la definición y van y toman el subconjunto que ustedes quieran estudiar, cualquier subconjunto, y hay que mirar en el grafo quiénes se encuentran por encima de esos elementos de su subconjunto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo este subconjunto, miren ahí, el C y el E, ¿quiénes pueden ser cotas superiores?
Mi subconjunto ahora que yo estoy tomando es el elemento C y el elemento D. Es el subconjunto. ¿Quiénes Y el pueden ser sus? GHF. El G, fíjense, C precede a G, E precede a G, luego el H, C precede por acá H, E precede H, ¿y qué más? ¿Y el E también? El E también, ¿ve? E se precede a sí mismo y C precede a E, ¿y qué más puede ser cota superior? F, ¿Quién? F, F, ¿sí? C por acá precede a F, E precede a F, entonces ahí las cotas superiores, fíjense en cotas superiores, superiores. Esto para que entiendan la definición, ¿sí? Entonces yo tengo el E, el F, el G y el H, ¿sí? Son las que se encuentran por encima de ellos y además que tengamos conexión. Entonces, esa es la definición que a nosotros nos interesa, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan, si les pedimos definición de cota superior, entonces recuerden que tomen desde acá, si hacen esta parte que es toda escrita, tienen que poner que tiene un conjunto parcialmente ordenado y un subconjunto y ahí mandan esta definición. Y si no, también ponen esto y colocan esta forma simbólica, también va a estar bien. Bien, ese es el concepto de cota superior. De igual manera tenemos el concepto de cota inferior. Fíjense en cotas. Y acá también lo pusimos copy-paste acá, ¿ve? Tengo que definir el conjunto A y el subconjunto y ahí tengo la definición de cota inferior. Ahora sería cota inferior. Entonces, cota inferior, fíjense, hice un elemento B, ahora el elemento B no le puse índices. El elemento B de A se llama cota inferior si para todo elemento del conjunto que pertenece al subconjunto B, dice ahora el elemento B, ese que yo le llamo cota inferior, precede a todos los demás elementos del conjunto. Quiere decir que se encuentra por debajo de todos los demás elementos del subconjunto B. Si precede a todos ellos. Dice entonces, y esta es la forma simbólica que es exactamente lo mismo. Y se ve cota inferior si para todo elemento X que pertenece al subconjunto B, si B precede a todos los elementos del subconjunto B. Bien, entonces, ahora como hace rato nosotros habíamos tomado el subconjunto de T, F y D, y tenemos que ahora aplicar la definición para ver ahora quién se encuentra, para que sea cota inferior por debajo de los elementos del conjunto. ¿Sí? Observen ahí, yo tengo entonces el subconjunto ese que marqué, que es el subconjunto con F y D. Entonces yo tengo que ver ahora cuál es que se encuentra por debajo de F y por debajo de D. Eso sería que cumplan definición. ¿Quiénes serían? A, B, C y D. Claro, fíjense, A precede a D, por acá A precede a F, cumple definición, ¿sí? Entonces el A entonces precede a D y a F. También lo puedo hacer con el C. C por acá, fíjense, precede a D, precede a F, fíjense, el B también. ¿Y qué más sería? El B y el D. El B y el D. ¿Sí? El D se precede a sí mismo y el D precede al F. Quiere decir que D también es cota. Entonces, si nos dice quiénes son las cotas inferiores, las cotas inferiores, en este caso, de este subconjunto que marcamos, sería entonces el D, el C, el A y el B. ¿Por qué no sería E cota inferior? Porque precede a F, pero no precede a D. Entonces esas son las cotas inferiores. Entonces la definición que a nosotros nos interesa y que hay que estudiar serían estas. ¿Alguna vez se pregunta esta definición de cotas? Sí, porque son importantes. Bien.
Y otro concepto que nosotros también es importante para nosotros y hay que aprender sí o sí a encontrar entonces las cotas primero y luego esto que nos interesa que son la mínima cota superior. En este caso en particular es un elemento del conjunto A, se llama mínima cota superior de B. Entonces, o sea, acá como ya lo definimos antes, nosotros tenemos un conjunto con un conjunto parcialmente ordenado del cual tomamos un subconjunto, ¿sí? Y estamos buscando todas estas cosas dentro del subconjunto. Entonces dice, un elemento A se llama mínima cota superior de B, dice si A es cota superior, que es el concepto que vimos, y además dice que, que el elemento AS y A dice precede a A', siendo A' otra cota superior de B. Quiere decir que yo busco las cotas, en este caso superiores, busco todas las cotas superiores de lo que yo esté estudiando y luego tengo que determinar cuál es la mínima cota superior. Cuando yo tengo que determinar cuál es la mínima cota superior, acá no dice, y A precede a A', siendo A' otra cota superior. Quiere decir que la mínima cota superior es aquella que se encuentra por debajo de todas las otras cotas superiores. Eso dice la definición. ¿Ya? Entonces tienen esta larga y después tienen esta que es simplificada, que es lo mismo. Entonces fíjense ahí, dice A es mínima cota superior del subconjunto B, si solo si para todo elemento del subconjunto B, X precede A, eso es definición de cota superior, y además dice que A precede a A', siendo A' otra cota superior. Entonces esa es la definición de mínima cota superior. Piensen acá tenemos otro ejemplo, vamos a tomar, si nosotros tomamos por ejemplo este subconjunto, entonces ¿quiénes serían las cotas superiores? Entonces yo tomo ese subconjunto B, le llamemos B', porque hay otro B, que tiene el elemento 2 y 5. ¿Quién serían sus cotas superiores? 5, 9 y 11. 5, 9 y 11, ¿sí? Entonces la definición dice cuál es la mínima cota superior. ¿Cuál es la mínima cota superior de B' en este caso? Y lo dice la definición, dice, es aquella que es cota superior y aparte precede a todas otras cotas superiores. ¿Quién cumple esa definición? 5. El 5. El 5. Ese es el concepto entonces de mínima cota superior. Nosotros ese concepto es el que utilizamos siempre, la mínima cota superior, enseguida vamos a ver, y eso hay que aprender, hay que aprender. No es difícil si ustedes aprenden la definición y después entonces le preguntan, ustedes pueden tomar cualquier subconjunto y tienen que buscarle las cotas superiores y aparte encontrarle la mínima cota superior. Mínima cota superior. De igual manera, nosotros tenemos el concepto de máxima cota inferior. En la máxima cota inferior, ustedes observen, dice un elemento B de A se llama máxima cota inferior, y el subconjunto B, si B es cota inferior de B, sí, tiene que ser una cota inferior, y B dice, B' precede B siendo B' otra cota inferior de B. En este caso, cuando vemos cotas superiores, buscamos la mínima. En cambio, cuando estamos con cotas inferiores, buscamos la máxima. Entonces, la máxima cota inferior va a ser aquella que se encuentre por arriba de todas las otras cotas inferiores. Eso dice. Entonces, un elemento B se llama máxima cota inferior si es cota inferior, y B' dice precede a B siendo B' otra cota inferior. Entonces, fíjense acá que si nosotros buscamos las cotas inferiores de este subconjunto, ¿quiénes serían las cotas inferiores? Cotas inferiores. ¿Quiénes serían? Del 2 y el 5, ¿quiénes serían cotas inferiores? 2 y 1, profe. 2 y 1, ¿sí? 2 y 1.
Y ahora nos dice máxima cota inferior del subconjunto B'. Entonces ellos dicen que la máxima cota inferior es aquella que se encuentra por encima de todas las cotas inferiores. Por eso es máxima. ¿Quién sería entonces? Si usted observa, esta es cota inferior y esta es cota inferior. Entonces, ¿quién se encuentra por encima de todas las cotas inferiores acá? ¿El 1? Encima. El 2. Porque cota inferior es el 2 y cota inferior es el 1. Y ellos dicen cuál es la máxima que se encuentra por arriba de todas las cotas inferiores. Ah, eso. Sería el 2. Fíjense que por acá arriba ustedes tienen cota, esta es cota superior, cota superior, cota superior. Entonces decimos la mínima, ¿sí? En cambio, las cotas inferiores, yo tengo cota inferior, pero acá quiero la máxima. ¿Sí? Bueno, esa es la definición de cota, máxima cota inferior. Hasta acá. Agregándole acá, recuerden que hay que agregarle el conjunto parcialmente ordenado y que B es un subconjunto de A. Sí, de ahí ponen todo eso. Así queda más completa la definición. ¿Está clara la definición entonces? Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. Dígame. En el caso de las cotas superiores, que son 5, 9 y 11, ¿Ya? ¿en qué caso 5 no sería una cota superior? ¿O siempre va a ser, por ejemplo? No, o sea, en este caso, sí, siempre. Claro. Pero hay casos donde que no va a ser, que no. No, la definición dice, fíjese que usted parte, no se olvide que usted parte de un conjunto parcialmente ordenado. El conjunto parcialmente ordenado es eh, reflexivo, antisimétrico y transitivo. Se precede a sí mismo. Que parte de un CPO. Para que sea un CPO, la relación, recuerdo que este diagrama de Haas es el diagrama del conjunto parcialmente ordenado. El conjunto parcialmente ordenado es una relación que cumple propiedades. Y las propiedades que cumple, entonces usted tiene ahí, por eso es que incluso acá, fíjense, nosotros con esto denotamos el CPO, hay un signo igual. Perfecto, profe. ¿Sí? Me entendí. Entonces venimos de ahí, no hay que olvidarse, no es un diagrama de Haas de cualquiera, sino que representa, digamos, tenemos un pasado para llegar al diagrama de Haas. Entonces, a nosotros ahora todo esto de cuáles son las cotas, cómo se encuentra, es para que ustedes entiendan la definición. A nosotros nos interesa ahora la definición, fíjense, siempre nos interesó la definición, pero bueno, a veces la práctica uno se lo explica de una forma más gráfica, en cambio acá, sí o sí, en la definición, fíjense, la forma. Si ustedes, a veces hay gente que se acuerda cómo era y trata de escribir la definición en forma escrita, digamos, acá, extensa. Entonces, acá cuando ustedes lo hacen, tienen que usar su lenguaje, ¿sí? Tienen que decir un elemento, se llama mínimo, todo bien detalladito, ¿ves? Como lo tenemos acá. Si hay cota superior y precede a siendo A una otra cota superior, ahí si está todo bien escrito, está bien. Pero por lo general ponen una cosa, dice, bueno, mínimo cota superior porque es cota. Y no es así, digamos, esa es una parte de la definición de que sea cuota superior, pero para hacer una mínima cuota superior también tienen que poner esta parte de la definición. Y esa cuota, en este caso de mínima cuota superior, precede a otras cuotas superiores. O sea, ahí le faltaría la definición. Bueno, eso es porque algunos por ahí trata de inventarlo para salir, entonces por eso es que a veces no vale. Bien, ese es entonces el concepto de mínima cuota superior y máxima cuota inferior, ¿sí? De igual manera, a ver, bueno, esta es la clasificación topológica, lo único que les pedimos a nosotros, la definición. ¿Cuál es la definición? Esta parte sería su definición, ¿sí? Esa parte sería
que la clasificación topológica, ese proceso de construcción de un orden total a partir de un orden parcial, el proceso debe ser tal que el orden parcial se preserve, eso es importante para nosotros. Y todo lo demás es el algoritmo, eso no lo pedimos, simplemente pedimos la definición de la clasificación topológica, si es que se pide. Eso en cuanto a la clasificación topológica, ¿sí? Después todo el proceso que hay acá es el algoritmo, cómo se lo va haciendo, eso no lo pedimos. Bien, y otro concepto que nos interesa a nosotros, que es látices. Látices o retículo, de acuerdo al libro. Fíjense en que dice, una látiz es un conjunto parcialmente ordenado, todo esto es definición, todo eso es definición, la extensa o esta también es la definición más corta. Cualquiera de las dos va a estar bien. Entonces dice, una látiz es un conjunto parcialmente ordenado, sí, es un CPO, nada más que acá ya le ponemos L de látiz, dice en el que cada subconjunto, fíjense en el que cada subconjunto, yo hago un subconjunto con dos elementos y dice específicamente que conste de dos elementos, tiene una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Esa es la definición de látices. Quiere decir que yo tengo un conjunto parcialmente ordenado y para que yo decir que ese conjunto parcialmente ordenado sea una látiz, yo tengo que hacer todos los subconjuntos de dos elementos, ¿sí? Porque eso dice, el cuantificador, fíjense, para todo x y que pertenece a L, entonces yo tengo que hacer todos los subconjuntos de dos elementos y tengo que ver si tiene mínima cota superior y máxima cota inferior. Esa es la condición que tiene que tener un conjunto parcialmente ordenado para ser una látiz, ¿sí? Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, L es una látiz sí, solo sí, para todo x y que pertenecen al conjunto. Existe una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Entonces, esa es la definición de látiz. Luego acá lo que nosotros tenemos, dice, para simplificar las notaciones, en vez de poner mínima cota superior de x y como notación de su conjunto, esto, ellos dicen que nosotros la que utilizamos es esta, ¿sí? Esta y esta. Usamos el O y el I para determinar la mínima cota superior, el O para la superior y el I para la inferior, ¿sí? Bueno, si no se acuerdan, qué sé yo, y les gusta poner esto, también la ponen, no hay ningún drama, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de látiz que es muy importante para nosotros. Entonces, recuerden que son subconjuntos que constan de dos elementos y yo le busco la mínima cota superior y la máxima cota inferior. Por eso es que tenemos que aprender a encontrar las cotas primero y luego la mínima cota superior y la máxima cota inferior. La definición de látiz que a nosotros nos interesa es esa y es esa. Todo lo demás es la parte práctica que hay que hacer. Acá, fíjense, dice, para comprobar que es una látiz, fíjense, dice que son combinaciones con repetición de n elementos tomado de R. En realidad se lo toma de A2, ¿sí? Si R es igual a 2, acá nos queda n más 2, n más 1, n más 1, en 2. Esas son todas las combinaciones que hay que hacer para encontrar, para decir que sea una látiz o no. Bien, no hay ejemplo, no, simplemente definiciones. Bien, ese es el concepto de látiz entonces, y también tenemos un concepto de sublátiz. En el concepto de sublátiz, fíjense acá, ya demostramos con mucho sacrificio que es una látiz, y ya es una látiz. Ahora tenemos una látiz y tomamos un subconjunto de L, que le llamamos S, y para que el subconjunto S sea una látiz, dicen, pues S, un subconjunto de L, será una látiz y para todo par de elementos de S, su mínima cota superior y su máxima cota inferior también pertenecen a S. Fíjense, quiere decir que si yo tengo un conjunto L en este caso y quiero ver si tomo un subconjunto cualquiera, y para ver que sea una látiz, es como que tiene que cumplir de nuevo la definición, porque eso dice acá.
Dice, si para todo par de elementos de eso, su mínima cota superior y su máxima cota inferior también pertenecen a ese. ¿Sí? Simbólicamente, fíjense en acá, el látiz y tiene que tener todo el elemento, ya lo hacemos con notación simplificada. Entonces, para que sea una sublátiz, tiene que ser una látiz. Bueno, esa es su definición. Bueno, acá sí le dejaron el ejemplo, fíjense, tiene divisores de 12 con la relación de divisibilidad, que es el conjunto grande. Tomo su conjunto y ahí tiene que ver si todos cumplen la definición. Por lo general uno observa la sublátiz esa y es una sublátiz que cumple las condiciones, ¿no? Entonces ahí, por eso ya acá le busca, lo hace con ya los símbolos, la mínima cota superior y la máxima cota inferior, y demuestra que es una látiz. Bueno, esa es la definición de sublátiz. Esta definición de sublátiz, o simbólicamente esta definición, las dos son válidas. Bien. Luego tenemos el concepto de propiedades de látices. Fíjense que acá en las propiedades de látices hay 3 teoremas, creo, para las propiedades. Acá en este caso en particular dice una látiz en la cual denotan las operaciones de unión e intersección respectivamente, por eso es porque en la parte práctica uno lo ve más claramente estos conceptos, pero cuando nosotros tenemos un conjunto parcialmente ordenado y logramos demostrar que ese conjunto es una látiz, quiere decir que nosotros, en base a la definición que nos dieron de látices, cualquier par de ese subconjunto va a tener una mínima cota superior y una máxima cota inferior. Cuando nosotros logramos eso de la mínima cota superior, máxima cota inferior, actúan como lo que nosotros llamamos operaciones o leyes de composición interna u operación binaria, que es lo que vamos a ver próximamente, actúan así, porque por definición todas tienen que tener esa mínima cota superior y máxima cota inferior, entonces eso ya actúan como una función entre los elementos. De ahí sale que ellos dicen que actúan como unión e intersección respectivamente. Eso le sale, les voy a mostrar para que vean que uno no miente. Lo tenemos por ahí un ejemplo, por eso lo estoy buscando. Este ejemplo, fíjense, en este ejemplo yo tengo, es un ejemplo del conjunto parte de ese con la relación de inclusión o subconjunto. Entonces acá no está, pero existe, es el conjunto A. Entonces si yo busco, fíjense, la mínima cota superior entre el conjunto A y el conjunto B, si buscamos la mínima cota superior, o primero buscamos la cota superior, ¿quién sería? ¿Sí? Yo tomo este subconjunto, ¿quién sería su mínima, su cota superior? El que cumple la condición es este conjunto. El conjunto AB precede al conjunto A y precede al conjunto B, y no tengo más cotas superiores, entonces también es la mínima cota superior. Lo mismo nos pasa si buscamos la cota inferior. La cota inferior es el vacío, no hay nadie más por abajo, entonces también será la máxima cota inferior. Entonces ellos dicen que tanto el O como el I, que serían la mínima cota superior y la máxima cota inferior, se actúan como la unión. Fíjense, si yo tengo el conjunto A y el conjunto B, su mínima cota superior es el conjunto AB, que es la unión del conjunto A y el conjunto B. Y la máxima cota inferior es el vacío, sería la intersección. ¿Ve? A intersección B no hay nada en común, vacío. A eso se refiere cuando nosotros estamos viendo acá el concepto de látiz. Entonces, en el concepto de látiz, acá, el de una látiz, ya es una látiz, ¿ven? Entonces, denotan las operaciones de unión e intersección, dice respectivamente. Le quiere mostrar de dónde es que viene eso, entonces eso de que tenga mínima cota superior y máxima cota inferior por ser una látiz por definición,
Entonces, esas mínima cota superior y máxima cota inferior actúan como operaciones, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, dice, para cualquier elemento perteneciente a la látiz se cumple, dice que si hay entre el elemento A y el elemento B, yo tengo la mínima cota superior y dice que es igual a B. Si yo tengo dos elementos, eso me está diciendo entonces que A precede a B. Y si yo busco la máxima cota inferior entre esos dos elementos y me da como resultado el término A, quiere decir que hay precedencia entre ellos, que A precede a B, ¿sí? Eso es lo que dice el primer teorema. Nosotros el primer teorema como propiedad látice no lo tomamos, se lo estoy explicando, pero no lo tomamos. El que sí tomo a veces es el teorema 2. Cuando yo digo indique las propiedades de las látices, entonces son estas las que pedimos, este teorema 2. Entonces, en este caso en particular solamente se enuncia, fíjense, el teorema 2 dice que la propiedad 1 es la propiedad de la idempotencia, y acá nos da la propiedad de impotencia, tanto para el dual y para el conjunto que nosotros estamos estudiando, ¿no? Entonces, la otra propiedad es la propiedad de la absorción. La propiedad de la absorción, fíjense, luego nos da la propiedad de la conmutatividad, reconocida por nosotros, y la propiedad asociativa. Entonces, cuando yo pido propiedad de látices, estoy refiriéndome a este teorema 2, ese estudian, que a veces lo pido en las definiciones, simplemente que enuncian las propiedades, tiene idempotencia, la absorción, la conmutatividad, pero con esto no es suficiente que digan cuáles, sino también hay que indicar esto. Bueno, estas propiedades en la parte de las látices, la que podemos preguntar. Porque a veces hay que hacer tantos parciales que ya no sabemos qué preguntar, ¿ve? Pero de ahí viene. Y creo que hay otro teorema más que ya no lo puse, le pongo para explicarle un poco, y este teorema es el que preguntamos, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto parcialmente ordenado, demuestro que es una látiz. Al demostrar que es una látiz, las propiedades asociadas entonces que tiene esa látiz, fíjense, tiene estas propiedades. Es asociativa, conmutativa, ¿sí? Tiene la propiedad de la absorción y la idempotencia. Fíjense en que estas propiedades, solo por haber demostrado que es una látiz, pero demostrar que es una látiz, recuerden que lleva el trabajo. Si yo tengo un conjunto discreto como estudiamos nosotros, tomar todos los elementos, todos los subconjuntos de dos elementos y ver si tiene mínima cota superior y máxima cota inferior. A mí eso me asegura estas propiedades. Entonces, al pasar a ser una látiz, ya se trabaja como un sistema algebraico. Un sistema algebraico quiere decir que yo considero el conjunto ese que estuve estudiando, y ese conjunto tiene estas propiedades. Es asociativo, conmutativo, la propiedad de la absorción y la idempotencia. Es muy importante porque ustedes han obtenido una relación entre elementos que ustedes quieren estudiar, y en base a lo que uno quiere estudiar tendrá los pares que cumplen las condiciones para esa relación, y a partir de eso se hace este estudio. Entonces quiere decir, a partir de un problema ustedes toman su pares de la relación y comienza a estudiar las propiedades, y llegamos a esta instancia que tenemos que es una látiz, y al ver que es una látiz ya va a actuar como un sistema algebraico. Eso es mucho. Bien, eso es entonces las látices. Quiere decir que ese concepto es muy importante. Bien, y acá tenemos el principio de dualidad. El principio de dualidad, se recuerda que nosotros decíamos el dual. Si decíamos que un conjunto era un conjunto parcialmente ordenado, que cumplía las propiedades, decíamos que la relación inversa es lo que le llamamos nosotros el conjunto dual. Entonces, solamente era la relación inversa del conjunto que nosotros estábamos estudiando, y también tenía las mismas propiedades, por eso también decíamos que era un conjunto parcialmente ordenado y le llamamos el conjunto dual. Bueno, este es el principio de dualidad. Dice, si un teorema o identidad se cumple para una látiz, también seguirá siendo válido si se reemplazará, dice, fíjense, nosotros para eso era la mínima cota superior por la máxima cota inferior. Entonces dice, si el teorema se cumple para uno de ellos, se cumple para el otro. En realidad, nosotros también en la látiz también tiene su relación inversa, sería. Entonces a eso es lo que se requiere referir.
Así como nosotros decíamos que si un conjunto parcialmente ordenado, la relación inversa también era un conjunto parcialmente ordenado, entonces también lo mismo pasa con este concepto de látiz, pero lo llamamos principio de dualidad. Bien, y acá está esto lo que les decía yo, que la látiz como un sistema algebraico. ¿Sí? Porque una látiz es un sistema algebraico, dice, fíjense, pone el conjunto y le pone la mínima cota superior y máxima cota inferior, acá ya las trata como si fueran operaciones binarias, ¿ves? ¿Por qué? Porque al demostrar uno que tiene mínima cota superior, máxima cota inferior, eso que yo encontré actúan como operaciones. Y por eso es que lo llama ya un sistema algebraico, dice las cuales son, ¿ves? Conmutativas, asociativas, son las propiedades de la látiz. Entonces dice, esto significa, dice, que un conjunto cerrado, dice, un conjunto cerrado significa que cuando yo le aplique la relación que esté estudiando, siempre me da como resultado un elemento del mismo conjunto, a eso se refiere. Dice, bajo dos operaciones binarias que satisfagan las propiedades mencionadas, puede dársele un orden parcial, lo que lo convierte en una látiz. Entonces, nosotros venimos de una relación a la cual le demostramos que las propiedades de la relación, en el caso del conjunto parcialmente ordenado, le demostramos que era reflexivo, antisimétrico y transitivo. Una vez que demostramos que era un CPO, seguimos con nuestro estudio, aprendemos a buscarle las cotas, entonces buscamos para el conjunto S, la mínima cota superior, máxima cota inferior, a todos los subconjuntos posibles de ese conjunto, y llegamos a la conclusión que era una látiz. Al ser una látiz, lo que nosotros nos asegura es que dentro de ese conjunto que yo estoy estudiando, esa mínima cota superior y máxima cota inferior actúan como operaciones. Si yo estoy con conjunto, como unión, como intersección, ¿sí? Si estamos en otro sistema, vamos a ver que como como múltiplo, y entonces por eso es que nosotros decimos que ahora ya es un sistema algebraico, porque además, porque es látiz, tiene propiedades, y las propiedades que tiene la conmutatividad, la asociatividad y la ley de absorción. Entonces nosotros estamos ahí. Ahora ellos dicen que si yo tengo, y ya esto dice, esta es la otra parte, ellos dicen que si yo tengo dos operaciones binarias, tengo un subconjunto de conjuntos, o de lo que ustedes quieran, y si yo tengo la unión de conjuntos y tengo la intersección de conjuntos, dice dos operaciones binarias, unión e intersección, que satisfagan las operaciones mencionadas, y se puede dársele un orden parcial. Quiere decir que yo tengo las operaciones, un subconjunto, la unión, la intersección, y además le hago cumplir la conmutatividad, me cumple la asociatividad, me cumple la ley de absorción y la ley de idempotencia. Ellos dicen entonces que yo puedo darle un orden parcial y que ese conjunto actúa como una látiz. Quiere decir que yo vengo de una látiz y lo transformo en un sistema algebraico, y ellos dicen, si yo tengo un sistema algebraico que cumple esas propiedades, entonces se puede transformar en una látiz. Eso es lo que acá trata de explicar. Muy interesante porque ustedes vienen de una relación y llega una estructura algebraica. Ellos dicen, bueno, yo tengo ya la estructura con sus propiedades, ¿la puedo transformar en una látiz entonces? Sí. Si cumple las propiedades estas que tiene la látiz, sí. Puede haber una orden, una relación de precedencia, yo puedo establecer relaciones de precedencia entre los elementos del conjunto. Bien. Bueno, esa es la teoría, muy buena teoría que, digamos, no es poco lo que nosotros estudiamos, sino es bastante. Bien, entonces estamos en este concepto de la látiz. Después que hay un teorema que dice que este teorema, no, este teorema no, uno de los tantos que no. Por ahí lo que me interesa más me interesa que entiendan. Esto de pedirlo no lo pedimos, ¿sí? Simplemente para explicarles. Y este teorema, a ver, bueno, este teorema es todo lo que estamos hablando, y se ve, sea L una látiz, si yo tengo la mínima cota superior, la máxima cota inferior, entonces es una látiz algebraica, eso es lo que estábamos diciendo.
Ahora dice, sea una látiz algebraica. Ahora ya tengo la látiz algebraica, definimos una relación de precedencia entre A y B, donde yo tengo la mínima cuota superior B, entonces quiere decir que hay un orden parcial, ¿ve? Yo puedo establecer una relación de precedencia entre ellos. Eso que les estaba explicando está basado en estos teoremas. Entonces ellos dicen, si tengo la látiz, puedo armar un sistema algebraico, si tengo un sistema algebraico, puedo llevar a una relación de orden parcial, puedo darle un conjunto parcialmente ordenado. A eso se refería entonces. Bien, bueno, este parecía el que le guste estudiar, vamos a llegar más arriba. Bien, ¿qué más preguntamos a veces? El concepto de látiz acotada. Tipo especial de látices, dice, ¿ve? Látiz acotada. ¿Qué es una látiz acotada? Una látiz es acotada si tiene un elemento máximo y un elemento mínimo. Ahí termina la definición. Concepto de látiz acotada. Dice, si una látiz es acotada, entonces todos los conjuntos, todos los elementos que pertenecen a la látice va a estar dentro del mínimo y el máximo, ¿sí? Entonces dice que A está entre el mínimo, el 0, y el máximo, el elemento mínimo y el elemento máximo. Eso es cierto si ustedes observan. Y acá dice, si L es una látiz finita, entonces es acotada. Obviamente que si es finita, es acotada. Porque al ser una látiz, nosotros tenemos un elemento máximo y un elemento mínimo. Que sí o sí tienen que tener el elemento máximo y el elemento mínimo. Todo lo que son látices son sistemas cerrados. Fíjense, no puede ser abierto porque si ustedes tienen, si yo tuviera acá un elemento ahí más, fíjense, entonces yo ahí no cumpliría la condición. Si yo tomo este elemento con este elemento, no puedo demostrar que tengo una mínima cuota superior. Entonces son así estructuras cerradas. Entonces, definición de látiz acotada. Una látiz acotada si tiene elemento máximo y elemento mínimo. Bien, otro tipo de látiz es la látiz distributiva. La látiz distributiva, esta a veces preguntamos porque tiene más definición. Entonces la definición, esta sería CAL, una látiz con elementos, toma A, B, C, A, B y C que pertenecen al conjunto, dice E distributiva. Si para todo dice elemento A, B y C que pertenecen a la látiz, se cumple, fíjense en estas dos identidades. Las dos hay que colocar, esa sería la definición de látiz distributiva. Entonces, para que sea una látiz distributiva, yo tengo que demostrar tomando 3 elementos de la látiz. Si no tiene 3 elementos, se repiten los elementos y tengo que demostrar yo estas dos igualdades. Las dos hay que demostrar. Entonces, fíjense en cómo distribuye una operación con respecto a otra. Acá distribuye el O, dice A o B, A o C. Hace esa distribución, por eso distributiva, ¿ve? Y el I, fíjense en el IS estaba acá. Bueno, de esa manera hace estas dos identidades se tienen que cumplir. Acá distribuye el O. Entonces, si yo cumplo esa condición, fíjense en dos identidades, y dice para todos los elementos, bueno, demostrar que es una látiz distributiva lleva trabajo, no es simple. Bien, la definición para nosotros entonces es esta. Es esta la definición para la distributividad. Recuerden, por ejemplo, si uno pregunta en las definiciones, esa sería la definición completa. Y acá dice eso que les decía. Se mantiene si dos elementos son iguales, si alguno de ellos es el máximo o el mínimo. ¿Sí? Y después tenemos acá un teorema que esto sirve para la parte práctica. Dice una látiz no es distributiva si contiene una sublátiz no distributiva. Esto es porque nosotros estudiamos las sublátiz no distributivas. Bien. Luego tenemos el concepto de complementos. Este es también un concepto que a veces lo pedimos porque tampoco es mucho. Si el concepto de complementos, fíjense. Nosotros entonces tenemos una látiz acotada, dice CL, una látiz acotada, es una látiz acotada, donde tenemos el elemento máximo y el elemento mínimo. Dice CA, un elemento que pertenece al conjunto L, decimos que A' pertenece al conjunto L, ese A' se llama complemento de A. Sí, solamente sí,
Cuando nosotros hacemos, buscamos la mínima cota superior entre el elemento A aquel elemento que decimos que es el complemento, el resultado nos tiene que dar como resultado el elemento máximo. Cuando buscamos la mínima cota superior y cuando buscamos la máxima cota inferior entre ese elemento y aquel elemento que decimos que es su complemento, el resultado nos tiene que dar el elemento mínimo. Entonces, esa es la definición de complemento. Quiere decir entonces que ustedes cuando observan un diagrama de Hash como este, por ejemplo acá, el elemento máximo, ¿quién sería? Este sería el elemento máximo y el elemento mínimo sería el vacío. Entonces, cuando ustedes dicen de todos los complementos de este conjunto, ustedes para poder aplicar esta definición, acá dice que un elemento que yo busque, bueno, yo digo, bueno, el elemento A tiene complemento o no tiene complemento. Entonces yo tengo que ver con quién lo voy a asociar al elemento A para buscar el complemento. Porque yo tengo que buscar el complemento en este caso del A que yo estoy buscando, tengo que buscar su complemento. Y el complemento va a ser aquel elemento de manera tal que cuando yo busque la mínima cota superior, me tiene que dar como resultado el elemento máximo. Cuando yo haga esa composición, el resultado tiene que ser el elemento máximo. Siempre hay que pensar entonces que yo si quiero buscar el complemento del subconjunto ¿a quién no voy a elegir? Por ejemplo, no voy a elegir a este. ¿Por qué no le elijo a este? Porque si yo tengo estos dos elementos y busco la mínima cota superior, ¿quién sería? AB. A ver, y no me va a dar nunca este. Este para mí, ¿quién tiene que ser? El conjunto A, B y C. Entonces, ustedes cuando busquen complementos, siempre decíamos los chicos, tiene que ser uno que se encuentre en forma lejana de uno, de manera tal, con este va a ir, porque si ustedes observan acá, yo tengo que buscar la mínima cota superior, ¿eh? La única que cumple esa condición, ¿quién es? Es el elemento máximo. Y tengo que buscar la máxima cota inferior. La única que cumple esa condición, ¿quién va a ser? El vacío. Y eso dice la definición. Eso dice la definición. Entonces, ustedes cuando vayan a buscar los complementos de los elementos, siempre en su grafo tiene que ser aquellos que están en forma diagonales, cruzados. Nunca van a ser así, que son adyacentes. Bien, eso es para la práctica. Entonces, en la teoría, entonces para nosotros, en la teoría, esa es la definición de complementos. ¿Sí? Sea una látice acotada con un elemento máximo, un elemento mínimo, entonces sea A perteneciente al conjunto y A' que pertenece al conjunto se llama complemento de A, sí, solamente si cumple esta condición. Que cuando yo busque A con el complemento, me tiene que dar como resultado para la mínima cota superior el elemento máximo y para la máxima cota inferior el elemento mínimo. Esa es la definición. Bien. Luego tenemos látiz complementada. Fíjense, el concepto de látiz complementada, primero enseñamos a encontrar los complementos y luego el concepto de látiz complementada. Acá dice una látiz complementada, es una látiz acotada en donde todos sus elementos tienen un complemento. Al menos, quiere decir que pueden tener uno o dos, porque puede suceder que tengan dos complementos. Esa sería nuestra definición de látiz complementada. Pedimos que todos tengan complemento, tengan uno más, no importa, todos tienen que tener complemento. Si ustedes observan en este ejemplo, ahí entonces tenemos el elemento máximo y el elemento mínimo. Si yo busco el complemento de A, ¿quién sería? Va a ser B y el complemento de A va a ser C. ¿Por qué? Porque yo digo A compuesto con B que me da mínima cota superior, máxima cota inferior, me da acá ahí y me da C. Si yo hago A con C,
Yo ahí demuestro entonces que A con B, A es el complemento de B y también es el complemento de C. Y lo mismo puede pasar si tomo B y C. Entonces quiere decir que tienen más de un complemento. Me preguntan, ¿es una látiz complementada? Sí, porque cumple la definición. A eso se refiere acá. Todos sus elementos tienen un complemento al menos, es decir, algunos elementos pueden tener más de un complemento. Luego, si nos preguntan respecto de esta látiz así, que es un conjunto totalmente ordenado, acá el 1 es complemento al 16 por definición. Busco 1 con el 16, me da 16, y con el 16, máxima cuota inferior, me da 1. Cumple definición, pero todo este elemento, este y este, no tienen complementos. Entonces, no es una látiz complementada. Entonces, este también se buscaba si todos tienen complementos, ¿sí? Entonces, a nosotros que nos interesa el concepto de látiz complementada, que sería este. Bien. Y luego llegamos a lo que es el álgebra de Boole. El álgebra de Boole. Fíjense que aquí simplemente dice todo lo que conlleva el álgebra de Boole. Látiz. Sí, látiz. Para que sea una látiz, recuerdan, tenían que tomar todo el elemento, todos los subconjuntos de dos elementos y encontrar mínima cota superior, máxima cota inferior. ¿Sí? Y aparte, por ser una látiz, ya tenía la propiedad de la asociatividad, la conmutatividad, la absorción y la idempotencia. Con esa letra nomás. Luego tenía que ser acotada, tiene máximo y tiene mínimo. Distributiva, entonces fíjense, se puede hacer la distributividad. Y complementada, tiene que tener complemento los elementos. Quiere decir, fíjense, todo lo que tiene que tener un conjunto entonces parcialmente ordenado para llegar al concepto, dice, una látiz acotada, distributiva y complementada con dos elementos al menos, sí, dos elementos al menos, es un álgebra de Boole. Entonces el concepto de álgebra de Boole tiene un montón de propiedades. Al hacerle cumplir nomás cada una de las condiciones que le pedimos, le va agregando muchas propiedades. Entonces un álgebra de Boole en un conjunto, si lo simbolizamos de esta manera, fíjense, el conjunto B entonces, fíjense, mínima cota superior, máxima cota inferior, porque es una látiz acotada y con complementos, ¿sí? Por eso viene el apóstrofe de los complementos, tiene elemento máximo y elemento mínimo. Y acá comienza, dice, el conjunto B con las dos, la mínima cota superior y la máxima cota superior, dice, es una látiz sistema algebraico porque actúan como operaciones binarias. Tenemos una operación unitaria que es el complemento, y después tenemos el elemento máximo y el elemento mínimo. ¿Sí? Está explicando esto. Y dice además, en la látiz está implícito un orden parcial. Nosotros venimos de ahí, del orden parcial. Bueno, eso es el álgebra de Boole. ¿Cuál es la definición del álgebra de Boole? Es esta definición del álgebra de Boole. Y luego vemos, acá analizamos todas las propiedades. Fíjense, se analizan las propiedades que se verifican en el álgebra de Boole. Esto que ya veíamos nosotros es una látiz. Entonces dice, para todo elemento que pertenece al conjunto se cumplen las siguientes propiedades: la idempotencia. Estas son las propiedades de la látiz: la conmutatividad, la asociatividad y la ley de absorción. Por ser una látiz, teníamos esas propiedades. Luego, por ser una látiz distributiva, ¿ven? Acá es una látiz distributiva, entonces tengo las propiedades de distributividad. Después, por ser una látiz acotada. Estas no tomamos, como les decía yo, que a nosotros nos interesaba estas propiedades, ¿sí? La de látiz. ¿Sí? Cuando pedimos látiz, esa es la que nos interesa. Acá en el álgebra de Boole, bueno, sí, seguimos viendo. Esta era la distributividad. Acá tenemos una látiz acotada. Acá se refiere al elemento máximo, al elemento mínimo. Dice, definición, dice, para todo elemento del conjunto B, todos los elementos están entre el elemento mínimo y el elemento máximo. Eso que veíamos con el elemento máximo, el elemento mínimo, o cuando estaba acotada. Cuando estaba acotada era, ¿ves? Ahí está. Y después dice, para todo elemento del conjunto, cuando yo hago la composición de cualquier elemento del conjunto B y
y busco la mínima cota superior con el elemento máximo, dice que va a ser igual al elemento máximo, ¿sí? Eso cuando busco la mínima cota superior, que busca la máxima cota inferior, va a ser igual al elemento A. Y acá también dice que si yo tomo cualquier elemento del conjunto y busco la máxima cota inferior con el elemento máximo, dice es igual a, y cuando busco mínima cota superior, perdón, acá, máxima cota inferior, me da como resultado el elemento mínimo. Estamos mareando de tanta mínima, máxima. Bien. Y llegamos a esto, que en la parte de látiz complementada, entonces acá va la definición para todo elemento del conjunto, existe el complemento, si el elemento con su complemento, cuando busco la mínima cota superior, me da como resultado el elemento máximo, y cuando buscamos la máxima cota inferior, me da como resultado el elemento mínimo, la definición de complemento. Y luego acá también, fíjense en esto, a veces sirve cuando hacemos las demostraciones, y lo que nosotros demostramos acá y que a veces tomamos son las leyes de Morgan. Puede ser la ley de Morgan y la ley de involución. ¿Sí? La ley de Morgan, fíjense que es la distributividad del complemento, entonces yo distribuyo acá el complemento entonces de A o B, mínima cota, mínima cota superior, entonces le distribuyo, fíjense, en el complemento, ¿sí? Y acá si tengo uno, me quedo con un I, esa es la ley de Morgan. Tenemos estas dos, cualquiera de las dos nosotros podemos tomar en los parciales. A veces lo tomo, pues ya me cansé de tomar, así que a veces cambio. ¿Sí? Y acá dice que el complemento del complemento le da como resultado el mismo elemento. Bien. Bien, esa es entonces la que a nosotros nos interesa. Bueno, acá el orden parcial definido se refiere entonces, si yo tengo dos elementos en el subconjunto y yo busco la mínima cota superior a esos elementos de ese conjunto y también tiene máxima cota inferior, quiere decir que le da una precedencia entre ellos, ¿eh? A eso se refiere. Bien. Lo que nosotros entonces podemos tomar en las demostraciones de esta parte del álgebra de Boole serían estas leyes de Morgan. En este caso en particular, fíjense, dice demostrar entonces esta igualdad. En este caso particular tenemos esa, es la A, y después está la otra, ¿ven? Está la B, están las dos, cualquiera de las dos se puede tomar. La mecánica que tienen, fíjense, no es difícil. Dice, por definición de elementos complementarios, fíjense, yo tengo elementos complementarios, entonces hago A o B, voy a buscar la mínima cota superior con el complemento, A o B con el asterisco ahí, y tiene que darme como resultado el elemento máximo, ¿sí? De ahí viene, entonces lo aplico. Cuando busco la máxima cuota inferior, me da como resultado el elemento mínimo. Entonces comenzamos entonces con esta primera parte, ¿sí? En este caso, entonces, como yo tengo que demostrar esta igualdad, entonces yo acá lo que hago es reemplazar entonces A o B con el asterisco por esta igualdad, porque eso es lo que tenemos que demostrar. Entonces, por eso es que acá me aparece A' y B', ¿sí? Entonces, lo reemplazo. Y yo tengo que llegar entonces que todo esto me tiene que dar como resultado el elemento máximo. Eso es lo que yo tengo que buscar. Entonces, comenzamos a trabajar entonces con esta parte de la identidad y tenemos que llegar a esta parte de la identidad. Entonces acá, ¿qué hacemos? Hacemos la distributividad. Entonces acá tenemos que ver qué vamos a distribuir. Fíjense en acá, comienza a distribuir entonces, distribuimos esto, fíjense. Distribuimos esto, dices A o B, entonces con la primer componente acá y con el A', y nos queda entonces el I para la segunda parte, y luego distribuyo A o B con el B de esta parte, ¿ven? Ustedes la distribución por ahí a veces les cuesta, entonces acá tengo que distribuir esto primero
porque ahí me quedan todos estos operadores, fíjense, los mismos operadores dentro del paréntesis. ¿Para qué tengo que tratar de encontrar eso? Para poder después hacer la asociación de manera tal de poder ir simplificando, ¿sí? Entonces ahí, si a ustedes no le queda algo así, entonces ahí se dan cuenta que algo están haciendo mal. Entonces, porque a veces vienen y distribuyen esto y no le va a dar, van a tener que trabajar para llegar. Entonces, acá, entonces tienen que mirar ustedes qué les conviene. Fíjense que acá tengo un O y acá tengo un O, por eso es que hago la distribución, porque sé que adentro todo vamos a tener el O, ¿ve? Entonces eso me va a permitir a mí después hacer la asociatividad. Bien, entonces ahí es por eso hacemos esta elección para ver qué distribuyo. Y de igual manera, fíjense en acá, y bueno, una vez que hice la distribución, la distributividad, ¿sí? Que hice la distributividad, fíjense, ahí me queda, ¿ve? Con el mismo eh, operador, le llamo yo, tenemos el O, ¿sí? Entonces acá yo ahí puedo aplicar la propiedad asociativa, por eso hace A con A'. ¿Por qué? Porque yo sé que A con A', cuando yo busque la mínima cota superior, me va a dar como resultado, por definición de complemento, dice por definición de complemento, da como resultado acá el máximo. Entonces, por eso acá ya le queda el máximo con el B. Y yo si tengo el máximo con el B, cuando busco la mínima cota superior, me va a dar como resultado el elemento máximo, ¿sí? Y entonces, ahí B va simplificando. Ese es para el primer término de este paréntesis. Bien, acá en el otro, fíjense, nos queda también nos queda con el mismo, con el O, ¿sí? Con el mínima cota superior. Entonces también ahí yo asocio acá, entonces lo asocio acá el B con el B', hago la asociatividad de B con B', porque por definición me tiene que dar como resultado el elemento máximo. Una vez que me da ese resultado, entonces cuando yo busco acá la mínima cota superior entre el elemento A y el elemento máximo de lo que estoy estudiando, me va a dar como resultado el elemento máximo. Y acá dice máxima cota inferior entre el elemento máximo y el elemento máximo, me da como resultado el elemento máximo. Entonces ahí logro demostrar entonces que cuando hago la composición esta me da como resultado el elemento máximo. Primera parte de la definición. Entonces pude demostrar esta. Entonces tengo que demostrar la otra parte. Ya justo. Entonces, para la otra parte, fíjense en que acá la distributividad, distribuyo esto. Fíjense, distribuyo esto porque tiene el mismo operador que le llamo yo, que es la máxima cota inferior, ¿sí? Fíjense, entonces, cuando hago la distribución, me dice A, B, y, y el paréntesis A y B, entonces tengo lo mismo, ¿ve? Entonces eso me va a permitir a mí hacer la asociatividad. Y acá nos ocurre lo mismo, ¿ve? Entonces distribuimos esta parte, acá distribuimos esto y acá distribuimos esto. Aprendan eso y si lo hacen bien, ya no hay que estudiar mucho, porque después toda parte ya de hacer las operaciones nada más. Entonces acá fíjense, ahora tenemos todo O. El O no, li, li. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso me permite a mí hacer la asociatividad. Entonces, de nuevo vuelvo a asociar A con A', porque por definición ahora, cuando yo busco entonces la máxima cota inferior entre A y A', por definición me da como resultado el elemento mínimo, el O. ¿Sí? Y acá dice entonces, cuando yo busque entonces la máxima cota inferior entre el elemento mínimo y cualquier elemento, en este caso el B', me va como resultado el elemento mínimo. En la otro paréntesis, fíjense acá, entonces eso le tiene que quedar así para poder hacer la asociatividad. Entonces, cuando ustedes hacen la asociatividad, ¿entre quién? Entre B y B', obviamente. ¿Por qué? Porque la mínima cota superior, la máxima cota inferior, máxima cota inferior, entonces entre B y B' va a ser el elemento mínimo, eso por definición.
Entonces, y luego acá busco la máxima cota inferior entre la prima y el elemento mínimo, me da como resultado el elemento mínimo, y por eso cuando busco acá la mínima cota superior entre el elemento mínimo y el elemento mínimo, da como resultado el elemento mínimo. Entonces, nosotros siempre partimos de esta parte de la definición, de esta identidad, y tenemos que llegar a este resultado, y ahí llegamos, ¿ves? Entonces, cuando tenemos los dos resultados, recién podemos decir entonces que hemos demostrado que el complemento de A o B es igual entonces al complemento de A y el complemento de B. Bien, esas son las leyes de Morgan. Es esta, y la otra es esta. Fíjense también que no es igual mecánica que nosotros empleamos. Fíjense, hacemos A y B, y el complemento de A y B tiene que dar como resultado el elemento máximo, y si busco su máxima cota inferior, tiene que dar como resultado el elemento mínimo. Fíjense en acá también, ¿a quién distribuyo? Acá distribuyo esto primero, por esto, fíjense, distribuyo, y llegamos a definición, y acá distribuyo esto, por esto, Entonces, si tienen en cuenta eso, no van a tener problemas, porque después, fíjense, la mecánica es la misma. Acá tengo que hacer la asociatividad entre A y A', me da ahí. Sí, luego busco la mínima cota superior entre el elemento máximo y el B, me da ahí, y tanto para ese corchete como para este paréntesis corchete. Entonces acá, fíjense, asocio quién, B y B', me da como resultado el elemento máximo, y de igual manera demostramos, ¿no? Y acá fíjense que también ustedes, una vez que hacen la distributividad, hacer la distributividad es lo que hay que aprender, después ya hacen la asociatividad entre A y A', acá entre A y A', acá entre B y B', ¿sí? No entre cualquiera, sino tiene que ser el elemento y el inverso. Entonces ustedes miran cuál tiene el elemento y el inverso para hacer la asociatividad, y acá me da como resultado el elemento mínimo. Cuando busco entonces el mínimo entre el elemento mínimo y el elemento B, me da como resultado el elemento mínimo, eso dice acá y acá también, y logramos demostrar. Entonces esas cosas tienen que fijarse. Acá, cuando hacen esta operación, tienen que poner por propiedad distributiva, acá tienen que poner por asociatividad y conmutatividad, porque nosotros ordenamos ahí dentro de los corchetes, y acá no lo puse ya porque ya no habíamos cansado, pero acá fíjense que ponemos por definición de complemento, ¿sí? Eso tiene que estar porque ustedes están explicando una demostración, ¿sí? Por ahí nosotros decimos, bueno, entonces asocian esto con esto, hacen la definición de complemento, y por eso me aparece el I acá. Entonces, si ustedes comienzan a poner nomás toda la expresión y nos dice que utilizan, esto hay que colocar. Bien, esas dos demostraciones pueden ir, y a veces cuando nos cansamos de tomar esta demostración de la ley de involución, ¿sí? Acá dice que el inverso del inverso da como resultado el mismo elemento. Entonces, por definición, dice, de elementos complementarios, acá entonces nos dicen que si yo tengo que demostrar que hace por definición de elementos complementarios, toma esto como elemento, y el inverso de ese elemento me queda el inverso al inverso. Entonces, cuando yo busque acá, por definición de elementos complementarios, cuando yo busque la mínima cota superior entre esos dos elementos, entre este elemento y este elemento, me tiene que dar como resultado el elemento máximo. Y cuando busquemos entonces la máxima cota inferior entre esos dos elementos, me tiene que dar como resultado el elemento mínimo, ¿sí? Entonces lo aplica en la definición de elementos complementarios a esta expresión, y luego lo aplica a la, dice A con el complemento, me da como resultado el elemento máximo y el otro elemento mínimo. Eso es por definiciones. Y luego dice, por definición de elementos complementarios, dice, como la látiz es acotada y distributiva, definición de álgebra de Boole, ¿sí? Ningún elemento puede tener más de un complemento, ¿sí? Eso dice uno de los tantos teoremas que tenemos por ahí, que si es acotada y distributiva, los complementos son únicos.
Entonces aplica eso y por eso yo dice que la única manera que eso sea cierto, teniendo esta definición y esta definición, es que esto sea igual a esto y de ahí viene y ya está demostrado. Está buena la demostración. Entonces ella dice, si yo estoy en un álgebra de Boole, la látiz es acotada y distributiva, y hay un teorema que dice que ningún elemento puede tener más de un complemento, si yo tengo que demostrar que esto, ¿sí? que el inverso del inverso es igual al mismo elemento, ahí estoy demostrando que son lo mismo. Bueno, esa es la involución. Bien, y esos son los temas que más o menos tomamos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda en particular? No, no. Bien, niños, hoy es jueves. Bueno, el martes vamos a tener clase y creo que el otro martes va a haber huelga. Y no sé, viene fea la mano, parece.